esta jornada, como anunciamos un poco al principio, pues esta jornada pretende dar visibilidad a un hecho que siempre hemos obviado un poco, ¿no? Cuando hemos hecho ya 15 jornadas sobre de emoción y cuerpo, sobre lo que es el hecho maternal para las mujeres, porque siempre hemos hablado en voz propia de las mujeres blancas, de las mujeres que vamos intentando conquistar derechos y espacios, ¿no? Pero muchas veces no hemos dado voz y las tenemos recogidas a muchas mujeres que por su situación límite social o por su raza o por su color, han recibido un trato mucho menos digno que el que hemos recibido las mujeres blancas en nuestras instituciones sanitarias y sociales, ¿no? También es importante hablar que por eso te contactamos a ti, ¿no? De la factura que las mujeres han pagado durante la pandemia, a nivel de haber tenido que vivir situaciones que son estresantes desde el punto físico y social, pero mucho más solas, menos acompañadas, con muchos menos recursos sociales, y por eso pues te tenemos aquí con nosotras. Es una mujer psicóloga social que se ha hecho eco de muchos asuntos que nos conciernen a las mujeres desde una perspectiva mucho más amplia que la habitual, no solo una perspectiva de género, sino una perspectiva interseccional que recoge un poco todos estos aspectos de la raza, de la economía, de lo social, etc. Así que nada, aquí te damos la palabra a ti para que nos comentes. Muy bien, muchas gracias. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, es un honor para mí, un gustazo participar de esta jornada. Voy a compartir pantalla porque yo he preparado unas diapositivas para acompañar, ¿de acuerdo? Tienes que habilitarme, alguien tiene que habilitarme, por favor, para compartir pantalla. Ya está, Thais, ya. Ya, gracias. Ok, ¿sí? ¿Lo pueden ver? Sí, Bien, sí. pues la tarea que tengo es tratar de hablar un poco de la justicia reproductiva, que es una mirada crítica a la violencia obstétrica y a la realidad migrante. Déjame abrir un poco más aquí. Bueno, yo hablar un poco de dónde hablo, ¿cierto? El conocimiento situado es un concepto clave para las feministas, ¿no? Que siempre hablamos desde un espacio eje, desde un cuerpo que ha vivido experiencias X, y desde ahí tenemos un conocimiento específico. Pues yo soy madre, soy feminista, trabajo hace mucho tiempo temas con el activismo feminismo, especialmente la salud sexual y reproductiva. Soy psicóloga, entonces la salud mental de las mujeres me atraviesa sobremanera, y también trabajo como docente investigadora. Esta foto es en Ecuador, donde estoy viviendo ahora, hace 10 años cuando fui a trabajar con mujeres indígenas. Y ese es un ritual antes de comer. Después de hacer un trabajo manual o una reunión, cada mujer lleva su comida y compartimos en una mesa, en el suelo, en una mesa común, y se llama pampa mesa, que es esa división de comida. Bueno, para hablar un poco de la violencia obstétrica, solo enmarcar que los organismos internacionales ya vienen hace mucho tiempo preocupándose, sugiriendo, evidenciando la importancia de los buenos tratos en las instituciones sanitarias, ¿no? Y estos 3 documentos especialmente siguen siendo vigentes todavía hoy, siguen siendo validados, siguen siendo referenciados internacionalmente. ¿Pasó la diapositiva? Normalmente cuando hablo aquí no pasa. Ese último documento que acabo de poner es la OMS en 2019, que finalmente reconoce la violencia obstétrica tal como violencia obstétrica, ¿cierto? Porque hasta 2019 la violencia obstétrica era malos tratos o abuso de medicalización, abuso de poder, pero el nombre violencia obstétrica, que es un nombre muy controversial y contradictorio, importante, todavía no es usado en toda su
en toda la literatura extranjera. Se usa el desrespeto, abuso, malos tratos, negligencia, mala calidad de atención. Está pasando, ¿cierto? Las diapositivas, me avisen si no está pasando. Estoy pasando. Negación de tratamiento, intervenciones forzadas, que son parte de este evento. Todos estos términos son parte de este evento, de un evento que se llama violencia obstétrica. Es importante nombrarlo, porque nombrarlo lo hace visible, lo hace denunciable, lo hace preventible y lo hace fácil para luchar. Pero incluso para percibirlo. Yo hago investigaciones aquí en Ecuador y en España también. Hay mujeres que no perciben la violencia obstétrica. ¿Por qué no se percibe una violencia obstétrica? ¿Por qué no se percibe la violencia? ¿Por qué es importante nombrarla? Porque hay muchas creencias sexistas que creen que determinados eventos sobre el cuerpo de la mujer son eventos comunes, son eventos parte de la construcción del cuerpo de la mujer. Entonces, por ejemplo, hay estudios que confirman que mitad de las víctimas que fueron asesinadas o que fueron violentadas no consideraban que estaban en riesgo de muerte en términos de violencia de género, ¿cierto? ¿Cómo entender que la violencia, que estos actos sobre un cuerpo pueden ser riesgosos, ¿no? Por eso percibirla, por eso nombrarla, mira, eso es lo que has vivido, escuchar experiencias de parte, si eso es violencia obstétrica, ayuda a proteger a esta víctima, ayuda y predice y previene el riesgo de reincidencia. Imagínense que aquí en Ecuador, casi el 90% de las mujeres que hicimos la encuesta en 2017 creen que no vivieron violencia obstétrica a pesar de cubrir en todos los puntos de violencia obstétrica. Y además dicen, sí, volvería a dar a luz en este lugar. Sí, indicaría a alguien para dar a luz en ese lugar. Percibir la violencia obstétrica es esencial para detectarla. Y eso necesitamos escuchar. Por eso necesitamos escuchar. Voy a abrir un poco con violencia obstétrica y ya entro, ¿vale? En la justicia reproductiva. Hay algunos tipos de violencia obstétrica para quien todavía no está muy familiarizado con eso. No son estandarizados internacionalmente. Normalmente las investigadoras internacionales usan, dependiendo de su necesidad de contexto, pero las más clásicas son la violencia verbal o psicológica, que son los lenguajes humillantes, amenazantes, infantilizantes, discriminatorios, o cuando se omite información. La violencia física y sexual, que son realmente hacia el contacto del cuerpo de la mujer, ¿no? Aplicación de procedimientos inapropiados y técnicas, que va más para la violencia institucional. Episiotomías no necesarias, Christeller, forceps, fármacos, cesáreas necesarias, Hamilton. La discriminación social que existe. Negligencias y el cuidado de la madre y con el bebé, ¿no? No permitir acompañamiento, la posición del parto, piel con piel y el apoyo a la lactancia. Solo quiero enmarcar para abrir. En Ecuador ya existe un término más amplio enmarcado en una ley, que es la violencia gineco-obstétrica. En Ecuador, la lucha por este tema ya es larga. Y en Latinoamérica, ¿cierto? Entendemos que la violencia obstétrica fue por primera vez nombrada y enmarcada en una ley en Venezuela. Desde Latinoamérica, esta violencia es visibilizada hacia el mundo. En Ecuador ya se nombra y se amplía este espacio para la violencia que puede ocurrir en los espacios ginecológicos, no solo en el tiempo obstétrico, ¿no? Preparto, parto, posparto. Y se trata de la acción o omisión que impide el derecho a las mujeres a la salud cuando éstas se realizan prácticas invasivas o maltrato físico y psicológico, también en las experiencias ginecológicas. Y eso no es algo aislado, ¿cierto? Hablamos de mujeres o de niñas o de adolescentes que van por primera vez a una consulta ginecológica y no vuelven simplemente porque no tuvieron una buena experiencia, o vuelven traumadas o tienen miedo de su propia sexualidad, no tienen interés. Y empieza todo el ciclo de abusos y de agresiones y de falta de conocimiento propio, ¿cierto? Pero también está en los tratamientos de infertilidad, también en los temas de la menopausia, todo esto que amplía el tratamiento ginecológico. Entonces, la violencia obstétrica, yo suelo marcarla en dos grandes bloques. Es una violencia institucional,
porque está dentro de una institución, dentro de un sistema que ya es por sí violento, que trata la medicalización del parto, que tiene una tecnología de medicalización muy instaurada, como si eso fuera la mejor manera de parir. Y eso todo influenciado por nuestro sistema capitalista. Por otro lado, la violencia obstétrica también es violencia de género, ¿no? Toda esta idea de cuerpo patológico de la mujer, de un cuerpo que necesita ser arreglado, que siempre está falible, que nunca está bien, todo este proceso de negación de derechos que existe, no solo de las usuarias del sistema de salud, pero de las mujeres en general en nuestra sociedad, está impulsado por el patriarcado. Entonces, estos dos ejes son los ejes principales que enmarcan la violencia obstétrica. Y aquí traje algunas frases clásicas que escuchamos como promotores de salud, ¿no? Yo trabajo como acompañando partos, ahora menos, que ahora estoy más en la clínica psicológica, pero como profesora también. ¿Cómo te vas a levantar ahora si estás monitoreada? Abre las piernas como las abriste antes, ¿no? No llores que tu bebé se va a ahogar. No te podemos dar agua si hay que entrar en el quirófano. No lo estás haciendo bien. Empuja como cuando yo hago. No sabes parir. Tu bebé te necesita, ¿no? Todas esas amenazas, infantilización que ocurren en estos espacios. Bueno, algunas cifras en España para que tengamos idea de lo que está pasando, ¿no? Y ahí hay sus referencias. 13% de las mujeres afirman que su parto fue un evento traumático. Eso en 2016. 72% de los partos en privado en Valencia fueron realizadas con episiotomías. 31% de los partos fueron inducidos en Valencia. 34% de las mujeres consideran haber sufrido violencia obstétrica. 1 en cada 4 nacimientos se da por cesárea. Menos de mitad de los partos ocurre el contacto interrumpido, ¿no? El apego pie con pie. Y la OMS recomienda mínimo 80%. En partos en fin de semana disminuye 10% la posibilidad de ser un parto natural o vaginal. 35% de las enfermeras presentan síntomas de estrés postraumático luego de presenciar una violencia obstétrica. O sea, la violencia obstétrica es obvio, no sé si es tan obvio, pero no ocurre solamente hacia las usuarias, ¿no? También el personal de salud puede sufrirlo. Por eso es institucional, por eso no es un culpable exactamente, no es el anestesiólogo, anestesista. Y en España la mayoría de partos son de mujeres migrantes. De hecho, es más del doble. Yo puse esta cifra aquí para conversarnos un poco de eso. Por último, el punto del marido, que es un evento que en Brasil, yo soy brasileña, ¿no? Es un evento terrible, terrorífico, ¿no? Es por medio de la episiotomía. En Brasil, aparte de haber habido ya varias denuncias, sigue ocurriendo esta elección del punto del marido. El marido elige, que el médico consulta el acompañante si va a hacer esta reconstrucción, cuánto y cómo. Es un acuerdo patriarcal todavía sobre el cuerpo de la mujer. Es un escándalo. Bueno, enmarcando entonces la violencia obstétrica en España y en el mundo, quisiera traerles el concepto de interseccionalidad de una manera más didáctica, entendiendo que cuando hablamos del cuerpo de la mujer, nunca hablamos de un cuerpo aislado, volviendo al primer concepto que traje de conocimiento situado, ¿cierto? Cada habla, cada lugar de habla tiene un cuerpo específico. Este cuerpo específico ha vivido una experiencia de vida específica. Desde ahí podemos enunciar determinadas sabidurías. Es por eso que reivindicamos mucho las epistemologías del sur, porque durante mucho tiempo eso no fue escuchado, no era fuente de conocimiento válido. Entonces, entender la interseccionalidad como esa intersección de identidades, pero también de opresiones. Y lo pongo ahí en estas bolitas para entender que, por ejemplo, nuestra ubicación sexogenérica, nuestra clase social, determinada edad o escolaridad, determinado estatus migratorio, determinada etnia o religiosidad o capacidad. Eso todo no es que va aumentando, se intersecciona, ¿no? Determinadas personas tienen influencias o fortalezas o expresiones más fuertes en unos y en otras, pero acceso al sistema de salud influye
acceso a la capacidad de pronunciarse también influye. Por ejemplo, yo soy migrante, eh, supongo que estoy aquí hoy por algunas de esas características. Tengo un determinado título, tengo una determinada experiencia escolar que me da la capacidad de estar aquí, a pesar, y de ahí lo pongo, ¿no? También de clase social, todas las veces que voy a España a hacer mis doctorados, todas las veces que entré en el país español, mi marido es español, ¿vale? Pero todas las veces me hacían revisar la maleta. ¿Y por qué vienes a España? Yo, aquí está, tengo una beca para doctorado. Abra la maleta, ¿no? Hay un lugar que está enmarcado en nuestro cuerpo, ¿no? Tal vez por características fenotípicas, que es este estatus migratorio que nos exige esta revisión de validez. Pero imagínese eso en un sistema de salud en donde estamos en un momento muy vulnerable como es el parto. En Brasil, hay una de las pesquisas más importantes sobre el parto y el nacimiento. Hace un poco esa relación entre la interseccionalidad y el acceso a la salud. Por ejemplo, en este caso, mostrando que las mujeres negras son las que menos usan los servicios privados de salud. ¿Y qué significa eso? En Brasil no tenemos el sistema de salud español, ¿no? Que el sistema público tiene una urgencia mucho mayor. Sin embargo, es también en el sistema público donde ocurren más partos vaginales. En el sistema privado las cesáreas están todavía bastante altas, ¿no? Como 80% en Brasil. Otro dato es que en Brasil las tasas de cesariana, según la escolaridad materna, aumentan. Mujeres más estudiadas hacen más cesáreas en Brasil. Fíjense qué dato. Es interesante porque tiene que ver también, entre otros factores, con el contexto de tecnologización del parto, ¿no? Un parto bueno es un parto tecnologizado, un parto seguro, un parto que vale la pena, es un parto donde hay la medicalización necesaria, la tecnología necesaria, significa cesárea necesaria, que no siempre es necesaria, ¿cierto? Entonces, entender que estos factores no siempre influyen de una manera súper positiva. Estas intersecciones dependen también del contexto cultural donde están ubicadas, ¿cierto? Y eso para entender también que las intersecciones normalmente son intersecciones que nos muestran cuanto más minoritario es el grupo, más probable de sufrir violencias. Eso en todas las violencias de género ocurre, ¿no? Las violencias de género ocurren especialmente para las mujeres o grupos minoritarios más vulnerables. Entonces, sabemos que la OMS enmarca la idea de salud en 3 puntos, un trío. La salud es social, la salud es física y la salud es social, física y mental. Y solo podemos entender la salud en estos 3 puntos. Porque siempre cuando pensamos en salud, ¿cómo estás de salud? Estamos viendo si la persona está físicamente bien de salud, ¿cierto? La primera pregunta, ¿estás bien de salud? Si esa persona está físicamente bien de salud. Bueno, ahí está, bien. Si está bien. Pero para entender salud como integral, tenemos que ver que la salud también es social. No solo también, es primero social. Entender que las condiciones de vida determinan la manera como las personas nacen, cómo las personas enferman, cómo las personas acceden a la salud, cómo las personas mueren. Eso determina su nivel social, su estatus social y cómo disfrutan de su salud. Entonces, entender primero esta dimensión de la salud es importantísimo para ubicar por qué estamos hablando de justicia reproductiva, por qué tenemos que inventar este término todavía, ¿no? Bueno, sabemos que en ningún país del mundo la igualdad de oportunidades es equitativa, eso dicen las mujeres desde 2014 y sigue diciendo, ¿no? En términos de cuerpo de la mujer hay una desigualdad estructural y eso condiciona cualquier tipo de acceso a la salud. Espero que hayan visto más claramente en la charla de Carmen anteriormente, ¿no? Que
el ciclo de vida de las mujeres está atravesado por el patriarcado y eso atraviesa su capacidad de vivir el acceso a la salud y el disfrute a la salud, ¿no? Desde la menstruación, todas estas fases aquí que pongo, y que en otras clases yo mm, me tardo un poco más, pero hoy no, porque entiendo que ya han visto eso. Todos esos eventos que pueden ser eventos naturales o vividos de una manera más disfrutosa, son vistos como un problema para el sistema de salud. La menstruación es un problema, la fertilidad es un problema, la monogamia, la virginidad, el tipo de parto, el aborto, la elección de la pareja sexual, ¿no? Mujeres que tienen una pareja homosexual y tardan algunos ginecólogos para poder, algunas sesiones ginecológicas para poder nombrarlo y entenderlo. La vivencia de la sexualidad, la masturbación, el orgasmo, problemas que son vistos por el sistema de salud, porque el cuerpo de la mujer dentro del sistema de salud actual es un problema, es algo fallo, no es tan funcional, tan estable, tan perfecto como el masculino. Entonces, quería traer también un otro concepto de maternidades feministas, que yo trabajo mucho con este tema, y aquí está la Silvia Federici, que es una autora italiana muy interesante, pues si alguien no la conoce, trabaja con el patriarcado del salario, Calibán la bruja, textos imprescindibles para entender que el trabajo reproductivo no es productivo en nuestra sociedad y eso nos trae problemas inúmeros para reconocer esta labor de la reproducción, esta tarea reproductiva que es social y es de todos, pero está últimamente o únicamente ubicada en el cuerpo de una mujer madre, que sostiene la sociedad, que sostiene la vida cuando asume toda esa responsabilidad, ¿no? Ella cree que es un trabajo forzado, gratuito, invisible. Fue ella que cuñó esta frase, ¿no? Esto que llaman amor, es trabajo no pago, para que hagamos visible esta idea de la maternidad compulsoria y exclusiva. Bueno, lo traje las maternidades feministas porque ya voy a volver en ella. El concepto de justicia reproductiva es un concepto que fue cuñado en 94 por las feministas negras que intentaban poner sobre la mesa el color de la violencia obstétrica, ¿no? Intenta juntar los derechos humanos, la concepción de los derechos humanos, más la justicia social dentro de una idea de salud reproductiva. ¿Cómo es posible tener salud reproductiva? ¿Qué son los derechos sexuales y reproductivos, pero a través de la realidad migrante? Hay derecho de maternar entre las mujeres migrantes o negras. En Brasil, hay lo traje aquí, eh, manual, de Lila ahí a la izquierda, que es del colectivo Margarida en Brasil, que nos ayuda a entender bien el concepto, porque las mujeres negras proponen 3 derechos fundamentales. El derecho a abortar, tenemos derecho a abortar, ya en sí mismo, enmarcado en Brasil o en los países en general, es un derecho muy luchado, ¿no? Muy difícil de lograr muchas veces, pero ellas preguntan, el derecho a no tener hijos parte también del acceso a información sobre anticoncepción mínima. Si no tenemos derecho a la escolaridad, si no tenemos derecho a la información, si no tenemos acceso a esa información, ¿cómo vamos a tener el derecho del aborto como un derecho universal entre las mujeres, ¿no? El derecho a la información, el derecho al aborto condiciona el derecho a no tener hijos. Pero tenemos derecho a tener hijos, ellas preguntan. Desde la construcción de la sociedad negra en Brasil, ¿no? Una construcción muy esclavizada, muy explotada por el hombre blanco. El derecho a tener hijos siempre fue elegido por el hombre blanco, ¿no? Y de hecho era forzado. En la época de la colonia en Brasil, por muchísimos años, las mujeres negras eran forzadas a tener relaciones con el hombre blanco, el hombre de la hacienda principal. No tenían derecho a abortar en ese sentido, no podían elegir no abortar, ellas eran
las parederas oficiales para producir personas que iban a cultivar los campos. Entonces, ahí está también otra línea fina entre el derecho al aborto. ¿Cómo poder decir no a esto si soy obligada como una mujer negra? El derecho a dar a luz. Hay una negación histórica del maternaje entre las mujeres negras, o sea, los niños negros sirven menos en la sociedad. Y además es un dato exagerado de cómo estas mujeres son las principales víctimas mortales de la violencia obstétrica. No solo de la violencia obstétrica, pero voy a ahondar un poco más luego. Pero un otro punto que para mí es uno de los más críticos en términos de justicia reproductiva que las mujeres brasileñas le traen es, tenemos derecho a criar, o sea, no tener hijos, hablamos, a tener hijos, hablamos, pero a desarrollarse como madres. Si los niños negros en Brasil tienen espacio seguro para vivir, si ellos son constantes objetivos de la violencia policial en Brasil, entonces tenemos derecho a criar estos hijos. Eso es justicia reproductiva. Eso es donde se intercruzan la clase social, el género, la raza, mínimamente para la capacidad de maternar. Y eso también es reproducción. La reproducción no es solo el acto del parto, es maternar, es estar segura de que voy a desarrollar mis funciones maternas. Pues eso tampoco es un derecho. Traigo esta gráfica aquí para enseñar un poco esas estadísticas de Estados Unidos de cómo estas mayores en el medio son las mujeres no hispánicas o negras y la mortalidad materna en Estados Unidos, ¿no? El total, las blancas, las negras y las hispánicas, solo para entender cómo el color de piel influye en el acceso y en la capacidad de sobrevivir dentro de un sistema de salud. Entonces hay un otro término también ya bastante difundido, especialmente aquí, que es el racismo obstétrico, que es el modo que el sistema biomédico desatiende, infradiagnostica, menosprecia sentimientos de una persona embarazada o en parto, basándose en ideas preconcebidas sobre si este cuerpo vale más o vale menos, ¿cierto? Ahí traje también la foto de Serena Williams, esta tenista importante que conocen, que sufrió un proceso de postparto súper fuerte, infradiagnosticado, porque era una mujer negra. Si quieren revisar este cuento real, pueden revisarlo. Pero hay datos. Las mujeres negras en Brasil son menos probables que sean atendidas rápidamente. ¿Por qué? Porque se supone que las mujeres negras son más fuertes, aguantan más por ser negras, ¿no? Entonces, dan a luz más tarde, tienen mucha posibilidad de tener eclampsia y preeclampsia diagnosticada, reciben mucho menos anestesias en el parto, tienen una mayor tasa de mortalidad materna que las blancas, tienen un mayor número de adolescentes embarazadas y mucho más depresión postparto. Quiero traer una cita también de la Chabot, que es una estudiosa muy interesante, muy indicada. Es de Israel, que trabaja los temas de la violencia obstétrica y género. Las mujeres que viven la violencia obstétrica pueden ser víctimas de un trauma muy similar al experimentado por las mujeres víctimas de abuso sexual. Ella hizo entrevistas entre mujeres que contaban sus abusos sexuales y comparaba las entrevistas y el lenguaje que las mujeres que sufrieron violencia obstétrica, que es muy parecido. Por ejemplo, me ataron, no podía hablar, no tenía sensación de tener mi cuerpo, este cuerpo no era mío, tenía miedo de morir. Las mismas expresiones de una mujer que vive abuso sexual. Entonces, en esto ya voy a entrar en el tema que yo trabajo bastante últimamente, ¿no? Que como psicóloga social atendiendo muchas mujeres en la etapa perinatal, las consecuencias de la violencia obstétrica no son solo fisiológicas, ¿no? Son muy fuertemente emocionales. Hay un dolor que no es solo el dolor físico, emocional. Muchas mujeres no quieren volver a parir nunca más. Otras no quieren volver a tener relaciones sexuales. El derecho al cuerpo es tan alienado que no sé si ese cuerpo es mío, si puedo vivirlo como antes, ¿no? Es un objeto, es de alguien. Alguien lo usó, lo abusó.
una culpa, no pude hacerlo, no pude, de la violencia obstétrica, esta culpa es enorme, es una culpa que ya se confunde también con la culpa materna, las mujeres madres ahí del grupo que están asistiendo, esta culpa que incluye en la sociedad de que todo lo que pasa con el hijo es nuestra responsabilidad, que eso es una construcción social, no era así antes, pero que nos discapacita de vivir la maternidad con una potencia, ¿no? Estamos más dependientes al médico, al marido, al sistema de salud, a cualquier cosa. No estamos viviendo la potencia de la maternidad. Nos da ira, nos da rabia. Muchas veces mujeres no tienen, tardan a encontrar en este bebé una fuente de alegría porque se recuerdan de este evento tan traumático en su vida. El trauma de por sí que hay que cuidar. Se sienten con vergüenza, no solo de su cuerpo, pero de lo que vivieron, de lo que escucharon, de lo que no pudieron decir. Se sienten aisladas como si eso fuera un evento que solo pasó a sí mismo y pueden enfermarse. Entonces, la salud mental materna es serio, es importante. Toda esta culpa, duda, frustración, falta de autonomía, el cansancio, la dependencia y el arrepentimiento, que es importante hablar de ello, está en el posparto, está en esta vivencia del maternar, que es una de las etapas de la función reproductiva también. Y no se ve, no se visibiliza, ¿no? Es después del parto, lo que pasa después del parto, ¿no? Fue un evento, el bebé está bien, está todo bien gordo, y lactando, ya, se acabó. Estos eventos después del parto son fundamentales para construir qué significa la experiencia materna, que esa mujer va a, que va a heredar este bebé de su experiencia materna, de su experiencia sexual y reproductiva. Otro tema también que tiene que ver con la justicia reproductiva es desear la maternidad, ¿no? ¿Quién puede desear la maternidad? ¿Quién puede elegir la maternidad? Es un derecho universal, ¿no? Ahí traigo estos tres fotos para revisar en nuestra sociedad, ¿no? La maternidad adolescente, o con las intersecciones de clases sociales, de género. Cómo nosotros todavía vemos, clasificamos, acogemos las maternidades todas. Otras consecuencias también de la violencia obstétrica sobre los cuerpos y las mentes de las mujeres altera la capacidad de maternar. Hay efectos negativos que pueden traer al bebé si no es tratada. Ojo, ¿no? No es que todas las depresiones postparto el bebé va a estar con problemas. No es así, pero si no es tratada, y tratada significa nombrarla, cuidarla, escucarla, hacer determinadas terapias, altera el vínculo y la interacción del mamá y bebé y compromete realmente la salud mental de la familia. ¿Y qué tiene que ver el sistema biomédico con eso? ¿Qué tiene que ver las personas que están involucradas en garantizar la salud física, social y mental de estas usuarias, ¿no? El sistema biomédico también tiene una dificultad de asumir la violencia obstétrica como hablamos en el primer punto. ¿Por qué? Porque se supone, se construyó socialmente de que el sistema biomédico es benevolente, incapaz de hacer violencia. No, nosotros estudiamos, entrenamos para ser buenos, para dar salud, para ayudar. Entonces, esta idea de salvadores, ¿no? De que yo solo hago el bien, les hace dificultad de entender que mis prácticas pueden ser lesiones, que pueden ser violencia, porque yo aprendí que solo hago el bien, a pesar de que, por ejemplo, en la universidad que yo trabajé aquí en Ecuador, la episiotomía de rutina era una práctica que ganaba puntos en el último año de medicina. O sea, si yo no hago la episiotomía, no gano el punto. Entonces, esas prácticas de rutina no puedo validarla como violencia si dentro de la propia formación necesito ganar puntos por eso. Otro tema también es esta idea de salvadores, ¿no? Que el sistema biomédico tiene, que los médicos especialmente, ¿no? Como la cumbre, los médicos blancos, hombres, tiene esta idea de que yo voy a salvar, que el parto entra dentro del grupo de problemas de alto riesgo y que yo soy el que va a salvar. Entonces, eso también influye
la dificultad de asumir el parto como un evento, o el parto como un evento biológico, la mujer como una persona autónoma, capaz de decidir, de informarse, de dudar, de, de hablar. Y otro tema también es que las epistemologías, ¿no? Las sabidurías, la posibilidad de conocimiento que fueron construidas en este espacio de poder del sistema biomédico, no da espacio para problematizar, para cuestionar. Hay una teoría clásica, muy masculina, muy blanca, que instituye que esto es el saber, estas son las evidencias y no podemos desatenderlas. Entonces, hasta que la justicia reproductiva niegue las evidencias internacionales, seguirán estas evidencias desde una epistemología muy del norte, especialmente. Entonces, Mariluz Esteban nos deja decir hace mucho tiempo que el sistema médico-científico es uno de los principales sistemas de generación y mantenimiento de las desigualdades para las mujeres de nuestra sociedad. El sistema médico. ¿Cómo transformar eso? ¿No? Primero, creo que es transformar esta epistemología de entender que el saber sobre las mujeres solo tienen los hombres. Los libros sobre el cuerpo de la mujer, ¿no? La ciencia, en fin, que fue construida desde una voz masculina, dentro de un cuerpo masculino. Hay un libro que quiero que indicar aquí, que se, el Laquer, esta indicación aquí, Laquer de 94. Y hace una revisión histórica de cómo el cuerpo femenino fue visto durante muchos años como la idea contraria y menos perfecta que el cuerpo masculino. Esta visión sigue valiendo, sigue vigente hoy. Es muy impresionante. Y Carmen es una activista y luchadora contra esta creencia científica universal, entendiendo que el cuerpo femenino tiene una morbilidad específica, tiene una capacidad específica, tiene una expresión específica, pero esta idea de que el cuerpo femenino es fertilista, reproductivista y heterosexual de la salud, sigue siendo la vigente en el sistema de salud. Y nosotras, las personas que trabajamos con formación de profesionales de salud, tenemos que estar todo el tiempo revisando estos términos, revisando cómo se hacen las mallas de salud, revisando cómo aprendí, dónde estaba el género atravesado en todos estos capítulos, porque si no vamos a tragar este mismo sistema. Y dentro de la evolución de los modelos de cuidados, yo traigo aquí el modelo latinoamericano de entender la salud como libertad, la salud como placer, la salud como un disfrute de la vida, como mejor de las condiciones de vida, como vida plena, no solo como el contrario de la enfermedad, ¿no? Hay porque el modelo patogénico, el modelo biopsicosocial que se fue construyendo, que se está ampliando, el modelo salutogénico, que es un modelo que entiende la persona que acompaña a persona que decide, la persona como autónoma. Ese es un modelo de salud, enfermedad y cuidados muy vigente aquí, especialmente en Argentina, teóricamente conocido, pero que nos cuesta entender, ¿no? La salud como libertad. Entonces, para ir terminando, ¿cómo reconocer cuáles son los recursos para entender que hay violencia obstétrica, ¿no? O cómo la justicia reproductiva podría hacerse cargo de visibilizar estos maltratos en otros matices. Ahí compartido en 3 puntos, ¿no? Hay las personas usuarias, el personal de salud y el Estado, o las instituciones que deberían garantizar eso. Las usuarias normalmente tienen esta confianza en el sistema de salud, ¿cierto? Vamos al sistema de salud porque hay una determinada confianza. Aquí en Ecuador, por ejemplo, hay todo un tema porque hay mucha zona rural, ¿no? En la zona rural, en Ecuador, los partos son en casa. Hay muchas parteras rurales, reconocidas, otras no reconocidas, pero hay toda una persecución hacia el parto rural porque entiende que la mortalidad materna se da más ahí. Y no es cierto, ¿no? En términos de números, la mortalidad materna se da en las instituciones. Pero el traslado de estas mujeres de la cultura del parto en casa, del parto rural hacia el hospital es tremendo, muy violento, porque no hay el acogimiento posible de las parteras. Las parteras no pueden participar en el parto en el sistema de salud, son invisibilizadas.
las mujeres siguen teniendo miedo del sistema de salud, no quieren, no hay el traslado oficial con seguridad, ambulancia, avionetas o lo que sea, es todo un caos. Y estas mujeres, las parteras rurales, siguen salvando innumerables vidas, aunque no sean reconocidas, porque la confianza del sistema de salud no se genera con esta amenaza, ¿no? Tú no puedes parir ahí, porque parir ahí es peligroso, tienes que venir. Y hay todos los condicionamientos de género de una mujer que va a un sistema de salud, y normalmente la tienen hombres que tienen condicionamientos de género, ¿no? Nunca fue tocada por un hombre, estamos hablando de distintos niveles de clase social. El personal de salud confía en las evidencias científicas, y estamos hablando que las evidencias científicas desde 85 que la OMS revisa, sugiere, incide en que estas maneras de parir no son válidas, no son de calidad, inclusive influyen la violencia obstétrica. ¿Por qué el personal de salud? ¿Por qué las instituciones médicas no se atañen a estas evidencias científicas? Y también el personal de salud tiene un condicionamiento de género importante para revisar, ¿no? Que esta mujer que llega es una mujer, como yo suelo decir, que los condicionamientos de género que pasan dentro del sistema de salud son los mismos que pasan afuera, ¿no? Si yo, como hombre, tengo el derecho de mirar, de tocar, de piropear a una mujer en cualquier hora, en cualquier ambiente, ¿por qué no en el sistema de salud? ¿Por qué no en el lugar donde el poder se da solo por poner una ropa de color específico? Y las instituciones del Estado no cuestionan la violencia obstétrica, no vigilan, no se responsabilizan, siguen atados a un modelo patriarcal, capitalista oficial, para no erradicarla completamente. Entonces, hay muchos observatorios de violencia obstétrica en el mundo, y ellos hicieron una carta importante diciendo que es la violencia obstétrica, la violencia de género más invisible de todas las violencias. Y quiero dejar esta frase para que pensemos, ¿será realmente que es la más invisible? La maternidad migrante. Aquí yo traje unas propuestas de visibilizar que fueron traídas por el colectivo también Amamantar de Asturias, que me parece interesante. ¿Cómo podríamos visibilizar la maternidad migrante? Si la violencia obstétrica ya es un tema difícil de visibilizar, ¿cómo visibilizar esta violencia sobre los cuerpos no hegemónicos, sobre los cuerpos periferizados, sobre las maternidades más invisibles, ¿no? Es muy sencillo poder segregar datos de atención por origen étnico, por ejemplo. Es tan fácil como contar cuántas mujeres parieron aquí o aquí y tienen determinado color o identificación étnica para visibilizar, ¿no? Este dato de que la mayor parte de los partos en España es por migrantes, eso debe estar en un escaparate. Eso debería estar, es exagerado, es importante visibilizarlo. Eso es bueno o es malo. Eso es bien visto o mal visto, es cuidado, protegido, es valorado. ¿Qué implicaciones trae eso para la verdad migrante y para los españoles? ¿Cómo interseccionar eso de una manera real? Porque ya existe, está pasando, pero no se habla, no se ve, periferiza, ¿no? Estas mujeres necesitan derivaciones, seguimientos especializados, muchas veces no hablan la lengua oficial, ¿no? El castellano o el valenciano o lo que sea. Entonces la traducción debería estar disponible en los sistemas de salud, ya que son la mayor parte de los partos, simplemente por este dato, pero no por un derecho claro y exclusivo de una mujer de ser entendida en su evento, tal vez más que es una, una materia incompleta, ¿cierto? Hablando especialmente de la tradición colonialista que tiene en Europa, cómo respetar las diferencias, cómo entender que eso es importante, es bueno, ¿no? Y dar a las maternidades la dignidad necesaria, exclusiva, la dignidad mínima de todas las mujeres de vivir esa experiencia reproductiva de su vida, la experiencia de embarazarse, parir y maternar, ¿no? No olviden del maternar, del criar como una parte de esta etapa toda de la vivencia sexual y reproductiva. La dignidad es universal y tenemos que visibilizarla. Entonces, para terminar, creemos que la asignatura pendiente de nuestro siglo es que seremos todos cuidados. La salud es un derecho realmente.
podemos sentirnos cuidadas entre todas. Salud como placer, salud como libertad, salud como disfrute de la vida. Lo pongo así como preguntas porque sigue siendo muy pendiente eso, ¿no? El derecho a ser cuidado. Bueno, pues muchas gracias por la atención. Ahí les dejo mi Instagram y si quieren seguir conversando sobre el tema. Muchas gracias, Thais. Ha sido un placer escucharte, la verdad. Y eso que no hemos explicado que allí son las 6:30 de la mañana cuando has empezado a hablar. No sé cómo estás tan fresca para hablar a esas horas. Más o menos, pues. Pero bueno. Gracias. Y bueno, ahora vamos a abrir un turno de preguntas, pero yo por contar algunas anécdotas, ¿no? En relación a este tema, ¿no? Del origen étnico, la maternidad, porque no lo cuento como una anécdota, casi es poner voz a mujeres que no suelen hacerlo, ¿no? Que no lo hacen, sienten vergüenza de contar sus experiencias, pero bueno, por contar algunas, ¿no? Recuerdo un par de mujeres subsaharianas que acompañé en sus partos en el hospital de allí de mi ciudad. Las dos hicieron lo mismo, ¿no? Cuando fueron a la habitación, que fue quitar la sábana y echarse la manta porque tenían frío, ¿no? Y a las dos las expusieron a la vergüenza las auxiliares que pasaron a la habitación de que eso en este país no se hacía porque no era higiénico y tal, ¿no? Bueno, expresiones de ese tipo, recuerdo. Otra cosa que recuerdo es oír a las mujeres marroquíes, un grupo de ellas que viven cerca de mí, hablar de que es mejor ir de noche a parir a los hospitales, porque así no las ven tantos hombres, no se ven tan expuestas a la desnudez y cosas así, ¿no? Y a que pase mucha gente por sus manos. Otra cosa que recuerdo es la sorpresa que tienen muchas de las subsaharianas que conozco cuando invitan los profesionales a los hombres a entrar a los partos, ¿no? A acompañarlas en el parto. Ellas preferirían cualquier otra persona, vamos, incluso desconocida, a que estén sus parejas allí con ellas, ¿no? Recuerdo además una experiencia de una mujer que tuvo un daño tremendo, ¿no? Que luego necesitó una reconstrucción en quirófano y tal. Y bueno, su marido es un hombre detestable totalmente, vamos, le conocemos. Y bueno, pues la ginecóloga consideró que era el que había que informar, al que había que decir, al que había que, no a cualquier otra mujer de la comunidad, que a lo mejor si le hubieran preguntado a la mujer, que incluso con el móvil se pueden poner traducciones, yo así me entiendo con los ucranianos que asisto últimamente, pues hubiera estado bien, ¿no? Porque en realidad estaban explicando a su verdugo cómo seguir maltratándola, vamos, y así ha seguido. Por ejemplo, recuerdo a una chica peruana que ha tenido su segundo hijo con una fisura palatina enorme y a la cual, pues, por una razón que no alcanzamos a comprender, se le dejó ingresado al bebé por más tiempo de lo normal, porque en teoría la mujer era difícil de educar para alimentarlo, y luego tampoco le hicieron la moldura que suelen hacer para tapar la fisura palatina al bebé, mientras que 2 meses más tarde pues conocimos a una pareja que había tenido a 2 bebés con una fisura, uno de ellos muy parecida a la anterior, que por supuesto se le dio el alta temprana porque había plena confianza en la capacidad de ella y eso que eran múltiples para poderlo alimentar, y por supuesto le hicieron la moldura palatina para que el bebé sufriera menos apneas de la cirugía, ¿no? Y todas esas cosas pues están ahí en esas experiencias que vivimos. También recuerdo decir a una de ellas que aquí tratan mejor que en sus países, que decía que a ella en el primer parto le habían dado una patada en el culo en pleno parto por gritar. Entonces, hicimos hace unos meses, un encuentro con mujeres que habían vivido, una mujer guineana que había vivido la maternidad aquí con un ingreso de sus bebés y todo esto, con mujeres subsaharianas, senegalesas en este caso, y
las marroquíes, pues bueno, muchas veces por su dificultad idiomática, ¿no? Y por cuestiones culturales, pues las invitamos, pero participaron menos, no participaron en ese debate, sí estuvo alguna escuchando, pero no se atrevió. Pues hablan de estas cosas, ¿no? que tú señalabas, ¿no? Luego el poco respeto que hay a sus formas culturales, incluso a su ropaje, ¿no? Si lo llevan al hospital y pretenden vestirse con él y todas estas cosas. Entonces, pues bueno, todo eso está ahí, como tú dices, ¿no? En un caldo de cultivo todavía de violencia obstétrica y de patriarcado, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si somos aún no solo las conciudadanas, las mujeres que estamos ahí presenciando esto en convivencia con estas mujeres y por supuesto las instituciones, no sé si somos suficientemente conscientes de estas cosas, ¿no? De estas diferencias. Sí, preguntas, opiniones. Aprovechar a esta mujer que luego se va a dormir. ¿Alguien está hablando? Ya no. Inés. Inés. Bueno, yo muchísimas gracias ¿sabes? Por el esfuerzo que has hecho, ¿no? Y por esta brillante exposición que me da enorme pena que las dos personas, las dos representantes institucionales que estuvieron antes no hayan podido escuchar, ¿no? Porque hablas del contexto en el que trabajas o donde estás ahora mismo, donde has estado tú también, ¿no? Pero bueno, si estamos aquí con esta charla hoy, como está contando Elena todos sus testimonios, porque aquí yo creo que la explicación que has dado de la violencia gineco-obstétrica, porque también coincido en el término debería ser así, me parece fundamental y el camino a tratar y a seguir para poder terminar con ella o por lo menos empezar a abordarlo, ¿no? Algo que todavía desde aquí, desde las instituciones, incluso los que trabajamos dentro de ello, nos cuesta enormemente que nos quieran escuchar las personas que toman normalmente las decisiones, ¿no? Las personas que trabajan en esos sistemas. Entonces, esa explicación sobre algo que muchas veces se toma con absoluta defensión, ¿no? Creo que es la que realmente necesitamos para poder empezar a trabajar sobre ello. Y, bueno, desde la parte que a mí me toca, pues intentaré transmitirla así para ver si podemos de alguna manera ir abordando este tema, además de esos estudios que nos ha comentado la representante del Instituto Asturiano de la Mujer. Pero yo creo que hay que hacer muchísima pedagogía desde este abordaje que has presentado, ¿no? Y desde el abordaje de los modelos de salud que has mencionado, avanzando hacia el saludogénico, ¿no? Que yo creo que muchas veces es el que desde algunas instituciones se intenta trabajar, pero cuesta muchísimo que cale en el modelo más biopsicosocial, ¿no? Y bueno, pues nada, muchísimas gracias. De verdad, para mí ha sido muy ilustrativo el pedagógico. Gracias a ti. Seguimos. ¿Alguien más? Pues nada, Thais, puedes ir a dormirte. No, yo quisiera compartir Comenta. solo una última anécdota que estabas comentando tú sobre estas mujeres que llegan, ¿no? a Europa y experimentan partos que son violentos, pero que supuestamente son mejores que los suyos, ¿no? Mejores que los que han vivido aquí. Yo me acuerdo de una mujer que decía, mira, hicieron entrar 10 personas en mi parto y yo me sentía la reina, ¿no? Para entender ahí cómo se construye la idea de ser cuidada, de una mujer que probablemente en sus 2 últimos partos va a parir solita en un pasillo, sin atención, sola, realmente sola, abandonada, ¿no? Entonces, entender, y estos 10 personas eran estudiantes en prácticas, o sea, que no se presentaron, que no pidieron permiso, pero entender estas diferencias culturales para mí es tan básico como la idea de comunicarse. ¿Cómo puedo comunicarme con esta persona?
¿Cómo puedo preguntar? Comunicar significa, estoy entrando con estudiantes, son estudiantes, van a hacer práctica, pueden entrar, ¿no? Ela no estaba hablando de que le consideraron, le preguntaron, no, ella estaba feliz porque había gente cuidándole, que su concepción de parto abandonado, no cuidado, es distinta, ¿no? Entonces, pero ahí entra la idea de desarrollista, de que, bueno, estamos haciendo bien entonces, porque la percepción del parto de esta mujer cambió. Y eso es un equívoco. Para mí realmente cuando me hablas de como mujeres blancas, ¿no? Que somos mujeres y entre mujeres podemos empatizar, podemos acercarnos a la realidad de estas personas migrantes comunicándose, básico, comunicándose, preguntando, ¿por qué necesitas esta manta? Vale, pues dejamos la manta. ¿No quieres que entre tu marido, tu cultura? Conocer un poco es comunicaciones, informaciones, acercamiento, conocer un poco de esta realidad. No establecer que todas las mujeres son iguales, todos los úteros tienen el mismo formato, todas las experiencias son las mismas, todas las subsaharianas son iguales. Eso es una concepción que nos limita de acercarnos a los conocimientos situados, a los cuerpos vividos de esas mujeres, a las experiencias que vivieron, que son sabiduría, que son conocimiento para nosotros también. Nosotros podemos aprender como profesionales de salud de estas personas. Entonces, para mí, solo dejar esta última idea de que la comunicación real, ¿no? La comunicación que se hace con el tacto, con el ojo, con el acogimiento. Yo estoy tratando de hacerlo mejor. Quiero entenderte a pesar de no entender tu lengua. Quiero entenderte a pesar de no ser de su cultura, pero estoy disponible para entenderte, para acompañarte. Eso es comunicación eficaz. Y eso sí es el contrario de la violencia. Y creo que somos responsables por eso. Gracias. Elena, Sí. ¿me dejas que le diga una cosa a Thais? Claro, Lola. Vale, Thais, yo lo único que has dicho que la primera vez que se habla de violencia obstétrica es en Venezuela, y te diré que en mis investigaciones yo encontré que en el siglo XIX la primera vez que se habla de violencia obstétrica es en inglés, eso sí, no es en castellano, pero sí a principios del siglo XIX, o sea, por 1819 más o menos, y fue un ginecólogo precisamente, James Blundell, o sea que si quieres te Qué recomiendo. bueno. Yo No, también he escrito sobre violencia gracias por el dato. Qué bueno, pero en términos legales fue legal, Venezuela que ya, primera ya. vez lo puso ahí en escaparate, ¿cierto? Y fue un país latino, eso es interesante, ¿no? Como entender que esa violencia puede ser visibilizada y ponerse en una ley, primera vez en un país latino, y desde ahí empezar a visibilizar para otros lados. Es interesante, es remarcable, a pesar de que todavía no se reconoce la violencia obstétrica con este término en muchos países, pero y yo creo que debemos hablarla así, como violencia obstétrica. Venezuela tiene un mérito impresionante. Pero gracias por el dato. Encantada, gracias. Carol. Hola, también agradecerle muchísimo, bueno, la ponencia y desde luego voy a seguir informándome. A mí me interesa mucho saber, y siempre me toca mucho, pues el tema de la formación, ¿no? Porque bueno, vale, aquí en España estamos hablando aquí en la sala de que la violencia obstétrica no está reconocida, estamos todavía en ese momento de tener que hablar del tema de esa manera. Pero en temas de formación, o sea, yo trabajo con refugiados desde mi carrera en ese ámbito y siempre me ha parecido que, bueno, no puedo cambiar la ley, no puedo cambiar este trato, pero bueno, voy un poco introduciendo mejores prácticas, formando desde abogados hasta pues, asistentes sociales, un poco. Yo siempre he ido por ese lado. ¿Hay algo que tú nos puedas decir que se ha estado haciendo, pues, hablar de Venezuela o de otros países en Latinoamérica, como un poco para intentar concienciar y un poco meternos por la parte esa de la formación, un poco buscar aliados que empiezan a entender? O sea, yo todo el tema que hablas de la interpretación del idioma, o sea, lo llevo 20 años viviendo por él y todavía estoy en shock cada vez que veo las malísimas prácticas que suceden en el día a día. O sea, mi propio parto, mi compañera
también, que era de Europa del Este, también sufrió de eso. Entonces, no sé, ¿cómo hay algo que se pueda dar de una manera un poco, tenemos que seguir alzando la voz, etcétera, pero algo que podamos ir haciendo para buscar aliados que entiendan esto de una manera más, no sé, empática o, no sé, poquito a poco? Yo quiero decir que he escuchado a media. Si la gente que está en la mesa puede traducir tu pregunta, gracias por la pregunta. Pero hay un eco que me dejó escuchar la media. Ay, lo siento. La Puedes hacer simplifico, un resumen. la simplifico, sí. Gracias. Que si sabéis de algún tipo de formación, de creación de empatía, de allyship, o sea, de sororidad, que haya funcionado en otros países. Por ejemplo, estás hablando de Latinoamérica como fuente de creación de este movimiento en el sentido de aceptar que existe la violencia. Aquí todavía no hemos llegado a eso. Entonces, no sé si tienes algún ejemplo en el que podamos ir un poco buscando más aliados, aliadas dentro del sistema para ayudarnos con esto. A la luz de la pregunta de Carolina, no sé si tú, Thais, te marchaste ya de España cuando ha habido este debate con la última reforma de ley que se quería hacer en torno a la reforma de la ley del aborto, la ley de salud sexual y reproductiva y tal. En principio, la ministra de Igualdad se hizo eco de que iba a interponer este concepto, ¿no?, de violencia obstétrica en la ley y que iba a adoptar medidas, digamos, bueno, de carácter institucional, legal, etcétera, ¿no?, para castigarla. Finalmente, las sociedades científicas, entre comillas, corporativas más bien, silenciaron ese reconocimiento. Como tal, no aparece más que mala praxis, no aparece el término violencia obstétrica y tal. Entonces, entre otras cosas, porque ha habido una fuerte oposición de sociedades que ya no están constituidas solo por gines, sino también por, o sea, gines masculinos, sino gines femeninas, ¿no? Y entonces hay esta parte, ¿no? ¿Qué método tenemos para introducir la pedagogía, ¿no? Y esta parte, ¿cómo introducimos en las leyes, ¿no?, el concepto de violencia para que sea reconocido como tal? ¿Tú tienes respuesta para eso? Bueno, esa es la lucha constante. Yo me acuerdo cuando hice la primera investigación aquí en Ecuador y era un súper proyecto de investigación, llegamos al ministerio y ellos dijeron, no podemos hacer este proyecto porque se llama violencia obstétrica, cambien por experiencias de parto y les aceptamos. Y fue terrible, ¿no? Es cambiar el término violencia obstétrica por experiencias de parto. Mira qué sutil. Hemos cambiado hace 5 años el término, pero a cada hospital que entrábamos decíamos violencia obstétrica. Hacíamos lo trampeábamos. No podemos no decir. No podemos no nombrarlo. Si no lo nombramos, si no ponemos unísono, si no tenemos las investigaciones internacionales con el mismo nombre, con los mismos tipos, seguiremos pensando que es una experiencia aislada de parto que ocurre en el cuerpo de algunas mujeres, causada por algunos profesionales de salud. Se trata de la violencia más invisibilizada de género de todas. Se trata de secuelas de por vida, mentales y físicas en las mujeres. Se trata de la experiencia reproductiva, o sea, que es una tarea social. Estamos hablando del deseo de una mujer de tener o no tener hijos. Es una tarea social. Si entendemos que la tarea reproductiva es una labor, es una función social necesaria para el desarrollo de todas las generaciones, tenemos que hacernos cargo de eso como colectividad. Y eso es algo que la América Latina puede enseñar a Europa, que ha enseñado durante muchos años, ¿no? Esta idea del individuo y del colectivo tan básica, esta idea de la empatía y de la autonomía, ¿no? Que los feminismos todavía hoy tienen esta pelea, ¿no? Los feminismos buscan esta independencia neoliberal de que la mujer puede todo. También hay una trampa ahí, porque nosotros somos seres de cuidados, somos seres dependientes, todos somos seres dependientes.
todos dependemos de una otra persona para vivir, para morir. Si entendemos que esa dependencia es vital, es parte de nuestra vida, ser dependiente, no podemos aislarnos en una idea de autonomía, que yo puedo sola, que si me da una información yo puedo sola. No existe. Entonces, intentando responder a Carolina, estas ideas de empatía, de sororidad, de colectividad, de dependencia, esos son conceptos muy desde espacios, voy hasta poner un término que tal vez sea más fuerte, pero coloniales, desde esta idea de colonización de la sabiduría, y dónde está la sabiduría, quién tiene el derecho a compartir el saber. Hay saberes que no son compartidos, hay saberes que no son validados y que ahora se supone que deberíamos estudiar. ¿Cómo estudiar la empatía? La empatía se practica. La empatía es una postura, como el feminismo, como la escucha, como la comunicación. Es una postura, es una intención. También podemos capacitarnos en eso. Hay mucho material, hay investigaciones sobre la empatía en el sistema médico en Brasil, eso es bastante ampliado, pero sigue siendo una asignatura menos formal, ¿entiende? ¿Para qué? Si mi labor aquí es de salvar vidas, no tengo que estar sonriendo a salvar vidas, hay toda una construcción todavía muy rígida, muy blanca, muy masculina de la ciencia, como un lugar neutral, como un lugar limpio, aséptico, que necesita ir a por lo suyo, salvar vidas. Entonces, mientras hay muchos lugares de romper, ¿no? Tenemos que ir rompiendo por muchos lados. La violencia obstétrica nos muestra cómo es una violencia de muchas causas. Hay muchos lados que podemos actuar con las usuarias, con el sistema de salud, con la formación, con mi propia deformación, ¿no? Yo, que me he formado, ¿cómo puedes aprender estas cosas? ¿En dónde puedo aprender? Y yo creo que una parte de la empatía, de la comunicación, y de esta sororidad, y de esta idea de dependencia de cuidados, y son básicas en la idea de salud, aprendemos de las propias usuarias y de las propias migrantes. Estas mujeres que llegan y dicen, por favor, quiero una otra mujer aquí, pero si tu derecho es que tu marido venga, hemos hecho 50 años para que tu marido tenga el derecho de entrar y tú no quieres tu marido, no quiero, pues puedo escuchar por qué, puedo acercarme a esta realidad de una manera menos exclusiva, menos rígida o menos desde un lugar de poder, porque he aprendido aquí y creo que aquí desde aquí la información es más válida. Yo creo que estos aprendizajes son entrecruzados y América Latina tiene mucho que enseñar realmente, pero la capacidad de empatía es una postura y nosotros podemos ir haciendo poco a poco, no solo en nuestra labor profesional, pero mientras damos clases, mientras estamos viviendo, entender que somos dependientes, que no podemos estar levantando la bandera de la autonomía y del individualismo todo el tiempo, porque no funciona, al final no funciona. Al nacer, al morir, al enfermarse, necesitamos a alguien. Todos necesitamos a alguien en algún momento de nuestras vidas. Esta dependencia debe ser validada, nombrada y ampliada para que todos podamos ser cuidados en algún momento, sin que eso sea un derecho exclusivo de las personas que tienen plata, de las personas que tienen un color no hegemónico o de las personas que tienen un estado social diferenciado. El cuidado debería ser universal y eso es garantizar que todos somos dependientes. Y esta vulnerabilidad que también es una forma de atraer la colectividad. Espero haber respondido esas preguntas tan trascendentes, pero seguimos construyendo un modelo posible de cuidados y de salud. Muchas gracias. Bueno, pues ya sabéis con quién tenéis que contar para sensibilizar a los profesionales en la interseccionalidad. Alguien que se sabe expresar también como Thais y que tiene esa capacidad de hacer llegar
un mensaje. Yo cuando hablabas de ese modelo, ¿no? de salvadores, me acordaba de una escena que vivimos hace unos años en Amamantar, ¿no? Cuando vino un gobierno conservador a nuestra región y fueron defenestrados algunos de los que querían cambiar la atención obstétrica en el UCA y volvieron a Luca pues los viejos salvadores de mujeres. Recuerdo cómo nos vimos frente a ellas un par de mujeres, solo el hecho de que fuéramos acompañadas por un hombre inglés hizo que ellos empezaran a tomarnos un poco en serio. Era un hombre inglés que representaba una ONG que se hacía eco de la violencia a las mujeres y por eso nos tomaron bastante en serio. Aquella reunión que podía haber durado 5 minutos si hubiéramos sido solo las representantes de Amamantar, duró 2 horas por la presencia que tenía ese hombre en la reunión y por el miedo que ellos tenían a que fueran malinterpretados, pero durante las 2 horas estuvimos oyendo ese discurso, ¿no? De que ellos habían salvado muchas mujeres, habían salvado muchos niños. Cuando hacía un mes uno de ellos se había subido encima del útero de una mujer y se lo había reventado y había muerto la mujer en el parto. Y bueno, pues quiero decir que ese discurso de salvación, ¿no? de daño necesario, de tal, pues hay que deconstruirlo muy lentamente, ¿no? Y luego ya, pues si te pones a pensar en todos los prejuicios que hay en torno a realidades desconocidas, como la de las mujeres migrantes, pues ya ese discurso todavía se hace más sonoro, ¿no? Ellos tratan de eso, combatir la ignorancia, combatir el desconocimiento, combatir la pobreza de esas mujeres, ideológica, personal, y consiguen convertir todo en un acto vil racista al final, porque es lo que al final es, ¿no? Aunque no sea su pretensión, pero bueno, de construir desde luego ese modelo de violencia patriarcal, pues nos va a costar mucho tiempo. Muchas gracias, Thais. Gracias por su labor, por su paciencia y por su calor también, que llega hasta aquí. Chao. Nos salimos de esta sesión para entrar en la otra, ¿no? Sí. Vale.